El siguiente paso es colocar la bobina centrada en la base y colocar pegamento en la periferia del centrador para que quede pegado el centrador con la base. Importantísimo que cuando hagamos este procedimiento verifiquemos que los alambres de conexión de la bobina queden en dirección de la terminal de conexión. Eso es muy importante. Los alambres de la bobina deben quedar en dirección a la terminal de conexión. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a colocar los negativos ahí. Eso es lo primero que voy a hacer. Porque estos me van a ir dirigiendo la bobina, el centrado de la bobina, cuando yo esté insertando la bobina. Por esa razón pongo primero estos aquí. Ahora, ¿qué hago? Voy a preparar pegamento. Recuerden que el pegamento se prepara en una cantidad de 50-50, es decir, que la mitad y la mitad. Preparo una cantidad suficiente. Y entonces voy a realizar la mezcla. Recuerden que es muy importante que la mezcla quede homogénea, quede muy bien realizada. Y ya que tengo la mezcla, voy a colocar el pegamento aquí, en la base de la bocina, de manera uniforme. Aquí. Cantidad suficiente, no en exceso, no muy poca tampoco, sino una cantidad suficiente. Ahí estamos colocando el pegamento en donde va a sentar el centrador. Seguimos colocando pegamento suficiente. Y entonces ya cuando tenemos toda la periferia donde va a ir el centrador ensamblado, voy a colocar la bobina. Recuerda que el lado donde están los alambres de conexión de la bobina tienen que ir alineados a las terminales de conexión. Entonces ahora yo voy a meter la bobina y con mucho cuidado observa lo que voy a hacer. Voy a bajarlo, pero de la periferia del centrador. Así lo voy a ir bajando despacio. Acomodo los negativos que queden al fondo y perfectamente alineados para que la bobina quede perfectamente centrada. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya asentó. Estoy asentando el centrador a la base de la bocina y con la ayuda del bolígrafo voy presionando. De esta manera voy presionando el centrador para que quede perfectamente adherido a la base de la bocina. Como el material del centrador es como de malla, cuando hago esta presión provoco que el pegamento pase a través de los pequeñísimos orificios que tendría la malla del material que forma el centrador
y entonces con eso logro que el pegamento quede bien adherido al centrador. Y finalmente coloco un poco de pegamento sobre el centrador para que ya quede en un solo cuerpo el pegamento y esté fijando perfectamente tanto la parte de abajo del centrador como la parte de arriba también. Es importante mencionarte que esto se hace solo en la orilla del centrador, no se hace hacia el centro, solo en la orilla, porque eso es lo que me interesa que quede perfectamente fijo y perfectamente sellado, porque esto es lo que va a realizar la fuerza cuando la bobina se esté moviendo. Cuando una bocina funciona, la bobina se va a mover en movimientos verticales, así como la estás tú observando en este momento, la bobina se va a mover con movimientos verticales, es decir, va a estar saliendo y va a estar entrando. Entonces, ya que realizamos este procedimiento, dejamos que seque aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Si ustedes pueden observar, ahí ya está perfectamente sellada la base de la bocina con el centrador y ya dejamos que seque perfectamente. No estaría por demás, aquí ya está centrada la bobina, pero no estaría por demás que ustedes le pongan ahí un refuerzo de el negativo de fotografía. Y entonces que ya su bobina quede perfectamente centrada. Ahí ya lo dejamos que seque.